Shalom, shalom, amada familia. EMC Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la Parashá Kedoshim, que significa santos. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 19, versículos del 1 al 14. Antes de iniciar este precioso estudio, haremos la bendición por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 19, versículos 1 y 2. Y Yahvé le habló a Moshe diciendo: háblale a toda la comunidad israelita y diles: ustedes deben ser santos porque yo, Yahvé su Elohim, soy santo. Este pasaje tiene un peso de enorme contundencia en nuestras vidas. Esta afirmación nos lleva a entender de manera inequívoca cuál debe ser nuestro verdadero y único propósito: buscar la santidad. Esto es, apartados para cumplir sus mandamientos. La escritura nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14: permanezcan persiguiendo Shalom con todos y ser Kadosh, sin lo cual nadie verá al Adón. Dice también en Filipenses capítulo 1, versículo 6: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yeshua. También dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahvé poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Además dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6: por él somos un reino, esto es, Kohanim para Yahvé su Padre. A él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Dice también en Shemot capítulo 19, versículo 6: y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Ahora bien, porque yo, Yahvé su Elohim, y yo soy Yahvé su Elohim. Estos versículos nos están dando una clara alusión del primer mandamiento de las 10 palabras de Barín en hebreo, en Shemot, Éxodo capítulo 20. En este caso, es el versículo 2 que tomamos como el primer mandamiento, en el que Yahvé establece su identidad personal y nos informa de manera imperativa que Él fue quien nos sacó de la esclavitud. Pasamos al versículo 3. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mis Shabbatot. Yo, Yahvé, soy su Elohim. Es interesante cómo se unen aquí la necesidad de reverenciar a padre y madre con el de guardar los días de reposo establecidos. Aquí respetar corresponde a Yaré, del Strong número 3372, que significa temor, temás, temáis, que temer, a reverenciar. Es el mismo que se usa para hablar de temor a Elohim. Hablar de temor reverente y no de miedo. Es una reverencia producida por el amor y el respeto. La reverencia a los padres incluye tanto el no ofenderle, no difamarle, no contradecirle e incluso protegerlos y cuidarlos cubriendo todas sus necesidades. De la misma manera, guardar corresponde a shamar, del Strong número 8104, que significa cercar alrededor, proteger, cuidar o custodiar. El propósito aquí es el de tratar al Shabbat de la misma manera que tratamos a nuestros padres, con el mismo cuidado e incluso mayor. El Shabbat es superior ya que representa al Padre eterno y todopoderoso. Guardar el Shabbat es honrar a Elohim como nuestro Padre. Versículo 4. No se vuelvan a los ídolos ni se hagan deidades fundidas. La raíz de la palabra que ha sido traducida como volváis es paná, del Strong número 6437, que significa encarar, volverse a o mirar hacia. Esto nos deja una clara referencia y nos enseña que debemos evitar mirar hacia los ídolos y mucho más, evitar y evadir tomarnos fotos en centros de idolatría y paganismo, por más históricos y representativo que sea el lugar que estemos visitando.
seamos apartados, santos como Él es santo. Versículo 10. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Debes dejarlos para el pobre y el extranjero. Yo, Yahvé, soy su Elohim. Esto forma parte de lo que el Mashiach llamó la verdadera religión. Estar muy pendientes de los necesitados. Yeshua nos dice en Mateo capítulo 25, versículos del 33 al 46. Las ovejas las pondrán a su mano derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha: vengan, ustedes a quienes mi padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que han guardado la Torá responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey les dirá: sí. Les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Después también hablará a aquellos a su izquierda diciendo: apártense de mí ustedes que no guardan la Torá. Váyanse al fuego preparado para Hasatán y sus malajín, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber, extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y sediento, extranjero, necesitando ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él responderá: sí. Les aseguro, cada vez que rehusaron hacerlo por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. Versículo 11. No hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros. 3 manifestaciones de pecado. Primero, robar. Este es el hurto de objetos materiales de cualquier índole o cuantía, muy diferente al citado anteriormente en las 10 palabras. Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice: no robarás. También hace referencia al hurto de personas o secuestro. Segundo, defraudar. Tercero, mentir. Esta es la verdadera esencia del hombre vil y engañador, todo lo contrario a lo que el Padre espera de nosotros. Se narra en Juan capítulo 1, versículo 47. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Eterno no quiere que caminemos en el engaño en ninguna de sus manifestaciones. Primero, con pensamientos engañosos en nuestro corazón. Segundo, engañando a otros con conocimiento de causa, aprovechándose de su ignorancia. Cuidado, que este es muy común porque enseñamos el engaño y la mentira que recibimos de otros. Tercero, convivir en medio del engaño con los que engañan y mienten después de haber conocido la verdad. Desechamos la hipocresía. Si entendemos que la palabra que recibimos de Elohim es cierta e irrevocable, lo menos que podemos hacer es obedecer y aceptar la actitud oportunista, basado en la doctrina que pretende sacar provecho del grupo donde se congrega. Hermano, si entendiste la verdad, es hora de obedecerla y salir del engaño y la falsedad. La escritura dice en el Teilim, Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en el camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahvé, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada. Sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. El engaño es algo muy común, es más, llegamos llenos de él al camino de este conocimiento, porque se nos dice en Irmeyahu, Jeremías capítulo 17, versículo 9, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo conocerá? Es una triste realidad, pero el Eterno, en su infinito amor, así nos acepta
limpia y salva, con el único propósito de establecer su poderoso plan en nosotros. Es por eso por lo que Yahvé nos dice en Irmeyahu capítulo 31 versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahvé. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto es lo más hermoso de esta historia. El Eterno estableció una forma de reciclarnos a través de su palabra, para poder luego afirmarla sobre nosotros. Mishle, Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Versículo 12. No jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim, yo soy Yahvé. Aquí vemos cómo la prohibición consiste en no jurar en falso, aunque no se trata de solo jurar. Podemos analizar Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37. También oyeron que se les dijo a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yahvé tus juramentos. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yahvé, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No debes jurar ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que se vuelva blanco ni negro un solo cabello, que su hablar sea sí o no, pues lo que va más allá de esto procede del mal. Entendemos que se trata de trazar un camino mejor que el juramento, de decir sí cuando sea sí o no cuando sea no, para así evitar el juicio de nuestro Elohim si es que se decide jurar por las cosas sagradas, siendo falso el juramento. Dice en Jacob, Santiago capítulo 5 versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, ni juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien sea su sí, sí y su no, no, para que no caigan bajo condenación. Aquí Jacob, Santiago, plantea algo parecido a las palabras de Yeshua, con el objetivo de no caer bajo condenación. Existe un ejemplo claro de un juramento falso que se hizo y la consecuencia fue la muerte. El caso fue el de Anayá y Zafira. Lo encontramos en Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 16. Pero había un hombre llamado Anayá, quien con su mujer Zafira vendió alguna propiedad y, a sabiendas de su mujer, se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar de que trajo el resto a los emisarios. Entonces Kefá dijo: ¿por qué a Satán ha llenado tu corazón que has mentido al Ruach HaKodesh y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Antes de venderla la propiedad era tuya, y después de que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quisieras. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido no a los seres humanos, sino a Yahvé. Al oír Anayá estas palabras, cayó muerto. Y todos los que oyeron esto estaban aterrorizados. Los jóvenes se levantaron, envolvieron su cuerpo en un sudario, se lo llevaron y lo sepultaron. Unas 3 horas más tarde su mujer entró sin saber nada de lo que había sucedido. Kefá la retó y dijo: dime, ¿es verdad que ustedes vendieron la tierra por tal y más cual precio? Sí, ella respondió: eso es lo que nos pagaron por ella. Pero Kefá de nuevo le habló y le dijo: entonces, ¿por qué tramaron poner a prueba al Ruach del Adón? Escucha, los hombres que sepultaron a tu esposo están a la puerta, a ti también te llevarán. Instantáneamente ella cayó a sus pies y murió. Los jóvenes entraron, la encontraron allí muerta, se la llevaron y la sepultaron junto a su esposo. Como resultado de esto, gran temor vino sobre todos los de la asamblea mesiánica y, en verdad, sobre todos los que oyeron del caso. Mientras tanto, por medio de los emisarios, muchos milagros y señales eran hechos entre el pueblo. Unidos en mente y propósito, los creyentes se reunieron en la columnata de Shlomo y nadie más se atrevía a unirse. No obstante, el pueblo continuaba respetándolos grandemente y multitudes de creyentes fueron añadidos al Adón, ambos hombres y mujeres. Tanto era el furor que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchones para que por lo menos la sombra de Kefá cayera sobre ellos cuando él pasaba.
Multitudes también venían de las ciudades de alrededor de Jerusalén y traían a los enfermos y a los afligidos por Rujot inmundos, y todos eran sanos. Versículo 13. No defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo. La paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. Aquí hay 3 prohibiciones acerca de tomar o retener el dinero del otro. Primero, el que no paga el sueldo al jornalero. Segundo, el que roba violentamente en público. Y tercero, el que toma ventaja de una posición favorable para engañar, aventajar y desposeer a otros. Dice Yeshua que el obrero es digno de su salario. Lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 17. Los 70 volvieron con gozo diciendo: Maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jacob, Santiago capítulo 5, versículo 4 dice: Miren cómo clama el jornal de los obreros que cosecharon sus campos, el que fraudulentamente ustedes han retenido, y los clamores de los que cosecharon han llegado a los oídos de Yahvé de los ejércitos. Ambos pasajes tratan acerca del mismo tema. Veamos en Devarim capítulo 24, versículos 14 y 15 lo que dice: No abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano o extranjero, en una de las comunidades de tu tierra. Debes pagarle su salario el mismo día antes de ponerse el sol, porque está necesitado y depende urgentemente de él. De otra manera, clamará contra ti y tú incurrirás en culpa. Vaikra capítulo 19, versículo 13 dice: No defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo, la paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. En estos 2 pasajes se repite lo dicho. Cualquier pretexto para retener o posponer el pago del trabajador es robo. Dice la palabra acerca de la maldición para los que roban en Zacarías capítulo 5 versículos del 1 al 4. Volví a levantar la vista y vi un rollo que volaba. Él preguntó: ¿qué ves? Y respondí: un rollo que vuela de 20 codos de largo y 20 codos de ancho. Él me explicó: esa es la maldición que sale sobre todo el país, porque todo el que ha robado, según se prohíbe en un lado del rollo, ha quedado sin castigo, y todo el que ha jurado falsamente, según se prohíbe en el otro lado de él, ha quedado sin castigo. Pero la he enviado, declara Yahvé de los ejércitos, y la maldición entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre, y se hospedará dentro de sus casas, y las consumirá hasta la última tabla y piedra. Muchos podremos pensar que nunca le hemos robado a nadie. Sin embargo, la reflexión aún debe ser mayor al decir que somos hombres y mujeres de Torá. Malaquías capítulo 3 versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Versículo 14. No insultarás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu Elohim, yo soy Yahvé. Insultar, kalal en hebreo, del Strong número 7043, que significa abatir, aliviar, amolar, blasfemo, dejar, descargar, despreciar, desprecio, destruir, disminuir, envilecer, cosa fácil, injuriar, ligero, livianamente, livianidad, cosa liviana, luz, mal, maldecir, maldición, tener en poco, retirar, veloz o vil. Esto nos da una idea amplia de lo que significa insultar. El simple hecho de tener en poco al desvalido es una falta igual que tratarlo livianamente sin darle el trato que merece. Pero debemos darle el trato que corresponde, porque haciéndolo respetamos a Elohim. Lo hacemos como si se lo hiciéramos al Eterno. Esa es la base de toda nuestra obediencia. Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice: y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para Yahvé y no para los hombres. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías Yeshua en todo lo que hagamos. Amén y amén. Shavua Tov, familia.